fieles y no caen a tierra, porque Él se establece siempre en el pacto. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor ha revelado su pacto. Y fíjese, vaya conmigo a Hebreos 9:15, porque de ahí en adelante, desde este punto en adelante, desde esta promesa incondicional, el Señor va a ir avanzando en la historia de la humanidad y luego específicamente o de forma más específica en la historia de Israel. Desde los hijos de Abraham, desde Jacob en adelante, empieza la historia de Israel, ¿sí? Como pueblo, Dios toma un pueblo, en este caso de los descendientes de Abraham, y la historia sigue avanzando y Dios va a ir revelando cómo va a ser este pacto eterno. Dios va a ir revelando qué va a incluir este pacto eterno cuando se ejecute. Amén. Y todos los pactos que se van a dar, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el pacto de David, estos pactos son revelación del pacto eterno, ¿sí? Para que podamos entender en el momento en que se ejecute por Jesucristo qué conlleva este pacto eterno. Amén. Por eso le decía que cuando entendemos esto, vamos a leer las Escrituras de una forma distinta. Vamos a ver que todo lo que Dios hizo estaba conectado y vinculado entre sí, porque la suprema sabiduría de Dios de antemano entendía cómo tenía que operar para que el hombre pudiese ser salvo. Amén. Y al mismo tiempo esta salvación sea justa. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesucristo. Aquí es interesante porque el escritor de Hebreos le llama nuevo pacto, básicamente porque se está ejecutando en un tiempo histórico donde habían pactos viejos, sobre todo el pacto de Moisés, para Israel en este caso. Pero por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la muerte de Jesucristo entonces cumpliendo todas las transgresiones del pacto primero, en este caso sobre todo especificando en el escritor de Hebreos para Israel al pacto de Moisés, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son estos llamados? Los patriarcas, los profetas y aún nosotros. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, porque Noé, porque Abraham, porque David, porque Moisés, todos ellos ejecutaron pactos primeros con la esperanza de hallar salvación en Jesucristo. Y por eso ellos esperaban en el seno de Abraham que el Mesías descendiera y tomara a todos los justos y los pudiese llevar, ¿verdad?, al trono de la gracia a vivir la hijidad. Antes de Jesucristo nadie conocía al Padre. Él lo dio a conocer. Jesucristo dio a conocer al Padre. Los otros pactos fueron pactos con Elohim, mas no con la naturaleza paternal de Dios. Amén. Los otros pactos no te podían salvar. Los otros pactos tenían promesas naturales en su mayoría. En el caso de Noa, la promesa tenía que ver con la no destrucción de la tierra nuevamente, tenía que ver con la salvación de una generación, con la salvación de los animales, de la flora, de la fauna, en fin. Con esta salvación, mas no con salvación eterna. El pacto con Noa no prometió el Señor nunca salvación eterna, pero revelaba lo que iba a tener el pacto de Jesucristo, el pacto nuevo. Nos revelaba que el pacto nuevo iba a traer cielo nuevo y tierra nueva. Así también fue con Abraham. La promesa era una tierra donde Israel tuviese lugar para vivir. Era la tierra de la promesa, la tierra prometida. Habían muchas promesas con respecto a cosas físicas, cosas financieras, mas no había una promesa de salvación, de salvarlo de la muerte eterna. Esa salvación Abraham y los patriarcas la esperaron en Jesucristo, en el seno de Abraham, y por eso Jesucristo descendió a predicar durante los 3 días y 3 noches que estuvo en el sepulcro, descendió al Seol, donde estaba junto al abismo el seno de Abraham, y ahí se llevó en iniquidad a todos los justos y a todos los santos. Asimismo, el pueblo de Israel con la ley de Moisés. La ley de Moisés les permitía permanecer en la tierra de Israel, por eso cuando quebrantaban ese pacto eran llevados cautivos, les permitía ser bendecidos por el Señor en las cosechas, en la siembra y todo lo que dice Deuteronomio. Pero no les daba salvación eterna, no podía salvar. Amén. Y eso lo especifica muchas veces el escritor de Hebreos
estos pactos antiguos, ninguno podía salvar. El pacto de Moisés no podía devolver la vida eterna y la condición de hijo a los hombres. Fue el pacto de Jesucristo el que devolvió todas estas cosas. Y aún más, el que por causa de ese pacto y el cumplimiento de todas las condiciones que los pactos antiguos pedían, Jesucristo las cumplió, y entonces en el pacto eterno, que es el nuevo pacto de Jesús, están todas las bendiciones englobadas, están todas las promesas añadidas, están todas juntas y acumuladas en un solo pacto para aquellos que reciben por la fe esa gracia. Amén. Todo para gloria del Señor, todo porque Dios es muy bueno y todo porque Él también es muy sabio y formó todo esto para nosotros. Amén. Por eso, el pacto de Jesucristo es más alto y mayor y mejor, mucho mejor que el que había tenido Adán. Adán tenía una condición, no comer del árbol del bien y del mal. Adán tenía que demostrar su dignidad ante toda la creación. En cambio ahora nuestra dignidad procede de Jesucristo. Sin la dignidad del Señor, nos tocaría a nosotros volver a probar ser dignos como Adán, como lo hizo en el huerto. Pero en Jesucristo nuestra dignidad entonces no viene de nosotros mismos, no viene de nuestras obras, no viene de lo que podamos o no hacer, sino que procede del Señor Jesús, y nosotros somos partícipes de esa dignidad, de esa justicia, y somos transformados para esa justicia, para esa santidad, por causa de Jesucristo. Al entrar dentro del santo, nos volvemos santos. Al entrar dentro del justo, nos vamos transformando en gente justa. Pero ya no tenemos que estar como Adán en el huerto, probando nuestra dignidad por nuestra propia fuerza. Amén. Así que es un pacto mucho más glorioso, es un pacto mucho más amplio, es un pacto que tiene mejores promesas. Amén. El postrer Adán es un pacto definitivo, que no puede ser movido como le ocurrió a Adán. Quise poner unos apuntes y se los leo, porque esta parte no quería que se me olvidara. Dice: cualquier hombre en la historia humana estuvo o está bajo la maldición del pacto roto de las obras que tenía Adán. Cualquier hombre en la historia. Abraham en su momento, Isaac, Jacob, los patriarcas, los santos, los profetas incluso. O estaban bajo la maldición de la naturaleza caída de Adán, o están bajo la maldición del pecado original, o estaban bajo la bendición del pacto eterno en Jesucristo. Entonces ellos, por la fe, aunque Jesucristo aún no venía, ellos miraban esa realidad en el futuro y ellos obedecían hacia adelante con la esperanza de hallar salvación en un futuro próximo, y por eso profetizaban de el advenimiento de Jesucristo y de cómo Él iba a cumplir todas las cosas. Y como decía Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin nos levantará del polvo. Y se cumplió. Y ahora, hoy en día es lo mismo. O se está bajo esa bendición o se está bajo la maldición del pecado original. Ningún otro pacto podía darnos la retribución de sacarnos, ¿sí?, de la maldición del pecado original. Ni el pacto de Moisés pudo sacar a la gente del pacto original, del pecado original, ni ningún otro pacto anterior. Amén. Muchos profetas y patriarcas antes de Cristo ya habían sido llamados y poseían por la fe la herencia eterna. Amén. La eficacia retroactiva del nuevo pacto es una de las principales razones por las que muchos equipararon, ¿sí?, o pensaron y unificaron como una sola cosa el pacto eterno de gracia con el nuevo pacto. Amén. Es la razón por la que muchos dijeron: oh sí, mira, el pacto eterno que se hizo antes de la fundación del mundo, donde Jesucristo, dice la Escritura, fue inmolado antes de la fundación del mundo, donde el Cordero pagó el precio antes de la fundación del mundo, es el mismo pacto que ahora vemos aquí realizado en Cristo, ya en carne. Amén, ya en resurrección. El nuevo pacto entonces es el cumplimiento histórico del pacto eterno, cumplimiento en la historia del pacto que es eterno. Amén. Ahora, vaya conmigo a Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice, se lo leo yo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjese que aquí el escritor de Hebreos ya no le llama nuevo pacto, sino que aquí, mientras está hablando en todo su fluir de sabiduría, él está hablando, el escritor de Hebreos,
en toda la sabiduría que Dios tuvo para poder establecer esto tan maravilloso. Y dice, y el Dios de paz que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. El nuevo pacto entonces es lo mismo que el pacto eterno. ¿Sí? Ok. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hay algunas teologías que incluso llegaron a decir que los pactos anteriores, como el de Moisés, el de Abraham o el de David, incluían salvación. Y no, no es cierto. David no podía salvarte, ni Moisés podía salvarte, ni Abraham, ni ningún santo. Por muy justo y santo que pudiese ser, solo en Cristo hay salvación y solo en el pacto que Él trajo para nosotros, que sí, engloba los pactos anteriores, porque los pactos anteriores revelaban este pacto eterno, pero es único, es un pacto único, porque está hecho en la sangre de Jesucristo. Amén. Ok. Y no solo porque está hecho en la sangre de Jesucristo, quiero añadir esto, sino que, como dice el mismo escritor de Hebreos, es el único pacto en el que Dios interpuso un juramento por sobre las promesas, interpuso un juramento que tenía que ver con el nuevo orden de Melquisedec. Amén. Pero no quiero entrar a lo de Melquisedec, para eso hay una escuela de Melquisedec que puede ver, y aparte que es un tema largo, imagínense que hay toda una escuela. Y yo personalmente siento que faltan cosas por tocar en esa escuela como para una próxima vez. Pero está a disposición de ustedes. Ahora, Hechos 4:12, con relación al pacto eterno, dice esto. Y esto tiene que quedar claro en nuestros corazones. Hechos 4:12. No hay salvación en nadie más. Ahí póngalo bien grande. En nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado entre los hombres, por el cual debamos ser salvos. No hay salvación en nadie más. No hay ningún pacto anterior al que Jesucristo estableció que nos dé salvación. ¿Los pactos anteriores nos dieron justicia? Sí. ¿Los pactos anteriores manifestaron la fidelidad de Dios? Claro que sí. ¿El pacto de Abraham revelaba de la personalidad del Señor? Claro que sí. ¿El pacto de Noa nos muestra el corazón del Señor misericordioso? Por sobre muchas cosas podemos hablar de estos pactos, cómo nos revelaron la personalidad de Dios y que eran necesarios para que pudiésemos entender el pacto eterno ejecutado por Jesucristo como un pacto nuevo. Amén. Pero ninguno de esos pactos nos daba salvación. Ninguno de esos pactos rompían la muralla que nos impedía conectar nuestro espíritu a la eternidad y poder entonces vivificar nuestro interior. ¿Por qué entonces el sacerdocio de Leví cayó tantas veces? ¿Por qué entonces el sacerdocio de Leví pecó tantas veces? Sin embargo, el sacerdocio en el orden de Melquisedec nunca caerá. Básicamente porque el de Melquisedec está Jesucristo y en el de Leví aún no había salvación. No había transformación del espíritu en el corazón de esos hombres. Así que no importa si hubiese sido Leví, no importa si hubiese sido tu país o mi país, la tribu que hubiese sido escogida, hubiésemos caído igual, ¿sí? Porque solo el Espíritu Santo en el pacto eterno nos permite permanecer en pie por la gracia. Amén. Ok. Si usted ve los pactos en la historia, se va a dar cuenta que el Señor fue poco a poco construyendo el relato del pacto eterno en la historia a través de los pactos que fue haciendo, ¿sí? Estos pactos a la vez estaban íntimamente ligados. Cuando el hombre cae y sale del huerto y el Señor lanza su palabra en donde especifica que lo que viene no hay condición humana, que Él lo va a hacer por su pura misericordia, que Él va a levantar esta simiente del Hijo nuevamente, sin necesidad de la ayuda del hombre lo va a hacer. Desde ese momento empieza a revelarse este pacto, cómo va a ser, empieza a detallarse, empieza a soltarse revelación eterna a través de figuras proféticas, a través de figuras simbólicas que atraían el cielo a la tierra, y a través de la historia de la humanidad y cómo el Señor fue respondiendo para mantener a esta humanidad viva hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, en Noa que el pacto que el Señor hace está íntimamente ligado a lo que va a ocurrir después con Abraham. Amén. Si Noa no hubiese sido perfecto en sus generaciones, ¿cómo entonces iba a venir una descendencia
en Abraham para que la simiente santa pudiese manifestarse. Así que el pacto de Noé está íntimamente ligado al pacto de Abraham. Amén. Y el pacto de Moisés que vino después está íntimamente ligado al pacto de Abraham, porque el Señor llama a Moisés básicamente por causa de Abraham. Y le dice a Moisés en su primera aparición con él en la zarza ardiendo: yo soy el Dios de Abraham, vengo a ti porque soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Por lo tanto, el pacto de Moisés estaba íntimamente ligado con la revelación pactual que Dios había tenido con Abraham. ¿Por qué estoy diciendo esto? Básicamente porque hay también muchas teologías que pretenden hacernos creer que los pactos están separados entre sí, que son historias totalmente distintas de Dios con tratos personales con estos hombres y que no tenían nada que ver uno con el otro. Y que parece que Dios estuviese probando con quién le iba a ir mejor, y como no le iba bien con uno, entonces probaba con el otro, y en la historia fue probando pactos hasta que, según ellos, llegó al pacto final con Jesucristo. Y la verdad no es esa. Si bien es cierto el hombre no respondía de buena forma a los pactos, sabemos la razón, ya la acabamos de ver, ¿sí? Porque todavía no se resolvía el problema de la eternidad. Si bien es cierto el hombre, como la parábola que Jesucristo dijo, mataba a los siervos que enviaban a reclamar el pago de la viña, los que estaban trabajando en la viña mataron a los siervos y el Señor tuvo que enviarle a su Hijo. Si bien es cierto la historia de la humanidad va mostrando esto, nuestra condición de injusticia y de pecado y de muerte, siempre estuvo pensado desde la salida del hombre del huerto, desde antes de la fundación del mundo incluso, que hubiese un pacto eterno que se cumpliese en Jesucristo. Entonces, luego viene el pacto de David, que es cuando el Señor le promete a David que siempre va a haber un rey sentado en el trono, un rey en Judá sentado en el trono, y ese pacto se cumple con Jesucristo, quien está a la diestra del Padre para siempre, inamovible. Amén. Pero este pacto hubiese sido imposible si no se hubiese dado primero lo de Moisés. Amén. El pacto en Moisés. Entonces, vamos a ver que los pactos están todos íntimamente relacionados de forma histórica, en propósito y en historia. Amén. Y no están separados unos de otros. La mentalidad griega siempre lo separa todo, porque el griego tendía a diseccionar para entender las cosas, ¿sí? Diseccionarlo hasta el último átomo, romperlo, quebrarlo en pedacitos hasta llegar al último átomo, y pensaba que así iba a entender una situación o algo, iba a adquirir sabiduría. Pero lo cierto es que eso no es verdad. En el caso de los pactos se fueron revelando, fueron trayendo revelación progresiva en la historia hasta el pacto eterno en Jesucristo. Amén. Entonces hay vínculos que aún en la historia de los pactos vamos a ver. ¿Y por qué este tema es importante? Porque no puedo ir yo a reformar en la iglesia, a volver a la forma original a la iglesia, si no entiendo el pacto. ¿Hacia dónde quiero volver entonces a la iglesia? ¿Hacia qué reforma quiero volverla si no entiendo el pacto? ¿Cómo voy a establecer el gobierno genuino de Dios por medio de la iglesia si no entiendo el pacto? Si el pacto es un asunto de gobierno, el entendimiento del pacto es un asunto de gobierno, tanto así que en las ciudades, los países que nosotros tenemos, las tribus que hay en los diferentes continentes, las etnias que hay en los diferentes continentes, se han reunido en territorios y han establecido una ley, un pacto, entre comillas, social entre ellos, que le llaman constitución, que le llaman sistema estatal, en fin, sistema republicano, sistema democrático, como quiera llamarle, pero son básicamente sistemas pactuales, son sistemas de contratos, son sistemas de, como lo llama la sociología, contratos sociales, en donde la gente está de acuerdo con votar un líder en adelante para que nos guíe, votar senadores, votar congresistas, en fin, todo eso en un pacto. Por lo tanto, y esta noción del hombre de generar gobierno a través de pactos, de vínculo y de acuerdos, no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a él, es algo que está en el cielo. El cielo ha creado todas las cosas y las mantiene en funcionamiento y en dinámica a través de pactos. Todas las leyes de la física que el hombre conoce, hasta donde las que la conoce, son pactos establecidos por el Señor. Y aún las leyes que no entiende es porque no entiende cómo Dios estableció esos pactos. Amén. Ok, me emocioné con lo de los pactos.
Pero es mucho más allá que algo que estoy tratando de explicar acerca de la Escritura para entender el pacto de salvación. Pero cuando tú realmente te sumerges en la naturaleza pactual de Elohim, vas a comprender que Él ha hecho todo a través de pactos. Amén. Y que el nombre de Jesucristo no solo nos hace salvos, el nombre de Jesucristo sostiene a la tierra en su eje. El nombre de Jesucristo es lo que hace que el sol salga todas las mañanas. El nombre de Jesucristo es lo que hace que el ciclo del agua no se detenga. Es el nombre de Jesucristo el que tiene los pactos en la creación para que tú y yo podamos vivir. Amén. Ok, entonces por último, y con esto ya voy terminando. Yo sé que siempre digo eso y después termino haciendo otra cosa, pero me voy hacia adelante. Quiero leerle Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Vaya conmigo a Hebreos 6:17. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, como Él determinó esto inmutable, interpuso un juramento. Amén. O sea, y juró por sí mismo. ¿Por qué jura por sí mismo? Porque Él tiene una naturaleza pactual. Y por lo tanto, si Él jura por sí mismo, es... no sé si alguna vez ha visto estos escaladores que van en la roca, ¿sí? Van con una cuerda, cuando van escalando con la mano y van conectando la cuerda a la roca cada vez que suben. Y conectan unos metros más, suben un poco y conectan para seguir subiendo. En caso de que se suelten, la cuerda que está sobre la roca sostiene, ¿sí? Ok, la roca es Dios, ¿sí? Y todo su plan lo fue llevando a cabo, conectándolo consigo mismo, no con el hombre que tenía que escalar, no con los santos que algunos tuvieron que escalar, porque si tú eres escalador y conectas la cuerda a ti mismo, cuando llegues arriba y te sueltes, obviamente lo único que te queda es el abismo. Pero el Señor juró por sí mismo, ¿sí? Se conectó a sí mismo, todo lo que Él decía lo conectaba a sí mismo, porque como Él es inmutable, Él es una roca inamovible, entonces podemos confiar en que sus promesas no van a claudicar. Amén. Y no claudicaron. Prueba de esto es que tú y yo somos salvos. Prueba de esto es que la iglesia sigue en pie. Han pasado 2000 años que el Señor estableció su pacto y de que Él ya está gobernando en el trono a la diestra del Padre. Amén. Y han pasado 2000 años en que muchos santos a través de la historia han vivido y han caminado sobre este pacto. Y mucha gente ha intentado mirar este pacto y no se le ha revelado básicamente porque no se han acercado con fe. Pero yo te invito hoy día, hermano, a que tú te acerques con fe al entendimiento del pacto de Dios. Si tú crees en que Dios tiene una naturaleza fiel, una naturaleza soberana de todas las cosas, entonces puedes dormir tranquilo, no depende de ti, ¿sí? Sino depende de que creas en lo que Él te dice, lo que creas en lo que Él te habla y que te muevas en base a lo que el Señor te está diciendo. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo y por el entendimiento de su pacto? Padre, te damos gracias por poder comprender el pacto eterno y ver su ejecución en la historia. Padre, te pido que esto que estamos hablando en este tema siga su revelación progresiva. Yo sé que hay mucho más profundo es este tema de lo que se puede entender, pero hoy necesitamos comprender esta parte fundamental y esencial. Todo lo demás, sé Espíritu Santo que tú seguirás ahondando en tus hijos, enseñándoles, para que una vez que ellos quieran reformar, esta reforma sea verdaderamente volver a la forma original. Para que una vez que ellos quieran establecer un gobierno en la iglesia espiritual, no sea un gobierno humano, no sea una idea humana de gobierno, sino que sea en base a tu naturaleza pactual. Bendice, Señor, a los que en sus corazones han decidido creerte y han decidido aceptar ese regalo inmerecido, esa gracia maravillosa tuya. Gracias. Gracias por amarnos de la manera en que nos amaste. Gracias por insistir con nosotros. Gracias por no dejarnos desfallecer, porque aún teniendo poder, Señor, de haber creado otro mundo, de haber creado otros hijos, otra naturaleza, otros entes creacionales, Señor, tú decidiste salvarnos e ir a buscar, Señor,
a la oveja perdida. Gracias, Padre, a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Sean muy bendecidos. Espero que este tema haya sido de bendición para ti.